En fin, Sí. y bueno, para que nos hable de esto y nos sitúe de una manera concisa, invitamos al profesor Felipe de Jesús Sánchez Hernández. Él es profesor de Historia de la Universidad del Golfo de California, y a quien saludo. Y está aquí en la línea. Profe, ¿qué tal? Gracias por pues permitirnos platicar con usted. Gracias, Armando, por la invitación. Un saludo, Manuel y Jesús. Y pues aquí estamos a la orden para pues contribuir un poco al tema. ¿Cómo ver esto? O sea, ¿cómo celebrar? O sea, el 27 de septiembre pues se celebraba de alguna forma, pero a Agustín Iturbide no se le vio bien porque él se no autonombró emperador, el primer imperio de México, y pues como que pues él vio que era más conveniente cambiarse y hacer la independencia que seguir como un comandante, ¿no? No sé si era coronel de los realistas. Finalmente fue fusilado, y al igual que Vicente Guerrero, que era pues el que pues lo acompañó en esta consumación. ¿Cómo podemos pues resumir todo eso? Porque hay que recordar que, como decía Manuel, hoy se firmó hace 200 años esta consumación con un virrey que ya no era virrey, y que además creo que ni lo firmó porque estaba indispuesto, que era Juan de O'Donoghue, enviado de España, ¿no? Cuéntenos un poquito cómo podemos resumirlo. A ver, es que tenemos que aclarar que el movimiento de los 11 años, 1810, 1821, no es uniforme. Los que la iniciaron tenían unos ideales muy claros, muy populares. Después hubo un intermedio de relativa paz, relativa calma, y al final viene la consumación, que también se hace con relativa calma. Si nosotros comparamos el Plan de Iguala con las proclamas de Morelos, por ejemplo, y Sentimientos de la Nación, hay muchas diferencias. Recordemos que Juan O'Donoghue no venía como virrey, porque ese cargo ya no se les entregaba. Él venía como capitán general, y en ese sentido, cuando llega aquí, se va a encontrar con el virrey que todavía estaba en funciones con Novela. El acta sí de hecho, digamos, el plan de Iguala se proclama desde febrero, y diferentes provincias se van uniendo, no sin oposición a ese plan. Lo que están comentando respecto a que no estuvo, sí estuvo, porque de hecho hubo negociaciones de Juan O'Donoghue en Tacuba, negociaciones de Juan O'Donoghue, de Novela, de Iturbide y de varios personajes para cómo entregar la ciudad, porque la ciudad capital seguía en poder del ejército español. Uh-huh. Cuando se logra por fin el acuerdo, porque se respetan los privilegios, los puestos administrativos, etcétera, en el acuerdo previo a la entrega de la capital. Y entonces es el 27 de septiembre cuando se entra el ejército trigarante, ¿sí? Pero ¿por qué se acepta? Y de hecho, Juan O'Donoghue está presente en un desfile que duró de aproximadamente de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, y que termina con un Te Deum en catedral. Uh-huh. De hecho, O'Donoghue muere en octubre, el 8 de octubre de ese mismo año, ¿sí? Y efectivamente, en México, volviendo a la celebración, tenemos por tradición celebrar los inicios y no las consumaciones. Se celebra el inicio de la independencia, el inicio de la revolución, pero no la consumación. Tenemos una tendencia oficialista, o sea, de la historia oficial, por privilegiar a los personajes que pierden más que a los que ganan. Uh-huh. Sí. Ahora bien, Agustín Iturbide, que por cierto dicen por ahí que el desfile lo hizo pasar por eso ya es tema anecdótico de Ventaneando, ¿no? O la Profesa. Que para la que pasara por el balcón de la Buena Rodríguez. Sí, y la Profesa era lo que ahora es la calle de Madero, ¿no? Por ahí se metió, ¿no? Pero bueno, que aparte
aparte te voy a contar que él nació el 27 de septiembre de 1793. O sea, era su cumpleaños, aparte, el día 27. Y nomás como dato. Sí, ahora, lo que ¿cómo pasa fue, es que ¿cómo es la relación con Vicente Guerrero? Porque bueno, ahí está lo del abrazo de Acatempan, no sé si se fue o no fue. ¿Cómo se da pues, esta reconciliación? ¿Y cómo es que al año, no tarda un año, fusilan a los dos? A ver, es que Vicente Guerrero ya quedaba realmente, era una pequeña fuerza insurgente, era representativa. Lo que Agustín de Iturbide entendió era que para alcanzar la independencia de México tenía que conciliar, y él fue lo que trató de hacer, convencer a las partes, a toda la gente con diferentes intereses, los peninsulares, los criollos, los líderes regionales como Vicente Guerrero. Vicente Guerrero entendió, y tuvo sus dudas, pero entendió que era mejor unirse a su antiguo enemigo, porque Agustín de Iturbide toda su vida fue miembro del ejército realista, a pesar de ser criollo. ¿Sí? Incluso en la proclamación de la independencia, él denosta a Morelos, a Hidalgo, porque considera que le hicieron mucho daño a la nación. Que Morelos tenía mucho más motivos legítimos de alguna manera que el cura Hidalgo. El cura Hidalgo, él quiso pues hacer un movimiento popular, ¿no? Con la Virgen de Guadalupe, pero era de los criollos. Miguel Hidalgo era criollo. Lo que pasa es que si analizamos... Reconocía a Fernando VII. Sí, es que si analizamos el inicio del movimiento, los principales líderes eran sacerdotes. Por eso vamos a encontrar el uso de imágenes religiosas. Sí participan los militares, pero digamos atrás. En la consumación son los militares los que la logran. Y la logran por conservar los privilegios, porque en España se había aprobado una constitución liberal que obligó, el general Rafael Riego obliga al rey de España a jurarla, y en la Nueva España, españoles, criollos y todos los que tenían intereses, el alto clero, tienen miedo de perder sus privilegios. Y por eso Agustín de Iturbide, en su plan, conserva esos privilegios, no se pierden los privilegios, y de hecho convencen a O'Donoghue, porque en el plan se decía que el trono era para el mismo rey. O sea, no se declaraba de manera inmediata el rompimiento con España. Era Juan José de Apodaca el que estaba, hasta el que llegó hasta el día 20. Estuvo Apodaca. Hasta el año de 1820. Sí, y luego estuvo Novela después de Apodaca. O sea, a los dos les tocó lo último, como virreyes. Pero a lo que voy es que, ¿por qué O'Donoghue acepta? Porque él se da cuenta que con la independencia en realidad no se estaba perdiendo, según el plan, no se estaban perdiendo los lazos con España, porque se decía que el trono se ofrecería al rey Fernando, a un miembro de la familia o al que designara una asamblea. Después, ya cuando estaban cerca de la Ciudad de México, Iturbide, digamos que tramposamente, como se quiera decir, añade que si no aceptan en Europa, entonces los notables mexicanos decidirán dentro de uno de los habitantes del país. O sea, se abre él mismo el camino para entrar al trono. Oiga, profesor, ¿cómo ve que cuando llega O'Donoghue a México, que según veo llega el 3 de agosto, ya llega muy enfermo el señor? Llega muy, muy enfermo, aparentemente en la guerra que tuvo con Napoleón, etcétera, etcétera. En España en eso lo agarran prisionero y lo tormentan y le quitan todas las uñas de los pies y de las manos. Entonces lo dejan muy amolado al señor y pues llega muy fastidiado a Veracruz, ya bastante enfermo. Y yo siento que con una posición de parte de España de ya casi de entregar los documentos, porque ella se sentía que ya no le iba a llegar. Entonces, lo que pudiera pasar, pues que pasara, ¿no?
porque mismo él ni llegó a firmar tampoco la acta de independencia. Y como dice usted, se murió el 8 de octubre, al poco rato, o sea, del 28 de septiembre a la semana siguiente se murió. No fue fácil para O'Donoghue, porque de hecho, quienes eligen a O'Donoghue son los diputados mexicanos que habían sido enviados a las Cortes Españolas luego que Rafael Riego había obligado al rey a restituir la Constitución de Cádiz. Ellos fueron porque Iturbide también se puso de acuerdo con ellos, dándoles a conocer cuál era la idea que tenía Iturbide con esos diputados, y ellos son los que lo proponen a él, por algunas razones. Cuando llega a Veracruz, efectivamente, no crea que fue, o sea, todos creemos que fue recibido de muy buen agrado. No, muchos españoles le reprocharon que hubiera sido débil, le reprochaban que era traidor, etcétera, etcétera. Entonces, no fue fácil, pero al final, entre Iturbide y él, convencieron no a todos, hubo gente que siguió resistiéndose. Pero finalmente, hoy, un día como hoy, se firma el Tratado de Córdoba. Ya estaba, que nunca lo reconoció Fernando VII, de hecho nunca reconoció la independencia hasta su muerte, No, hasta el 36 aproximadamente, 35-36 se fue reconocida la independencia de México. Pero no Fernando VII, él murió el 33. No, ya después, posterior. Sí. Interesante información que nos da, profesor, la verdad que yo sabía, yo había visto un artículo que cuando se tiene que transportar a O'Donoghue de Veracruz a Córdoba, el que lo acompañó en la carroza fue Santana, ¿es correcto? Sí, es que Santana y Iturbide fueron muy allegados, muy amigos. Criollos los dos, y además en el ejército, y trabajaban uno para el otro, ¿no? Sí. Serenísima majestad, ¿no? Después se hacía llamar Alteza Serenísima. Alteza Serenísima. Serenísima. Ya estaremos platicando en programas. Claro que sí. Más espacio para entrar en detalles sobre la historia de México y pues celebrar estos 200 años que el ejército trigarante con la bandera blanco de la religión verde de la independencia y rojo de la unión, ¿no? Sí, y blanco la religión. Por eso el blanco la religión, como decía. Son las tres garantías. Las tres garantías. Independencia, religión y unión. Unión, exactamente. Y la firma fue el día de hoy, que realmente cuando nace esta gran nación que es México. Gracias al profesor Felipe Jesús Sánchez Hernández de la Universidad del Golfo de California, y ya estaremos platicando más sobre nuestra historia, que es fascinante y el tiempo pues no nos lo permite ampliar. Gracias y estamos en contacto. Vamos a una pausa, regresamos con más. Estamos en Los Cabos a la Carta, no se vaya. Gracias.